Muy buenas noches, bienvenidos al Vet Vision Week, el evento de gestión veterinaria más grande de Latinoamérica. Damos la bienvenida a todas las personas que están conectándose en estos momentos. Gracias por ese tiempo que se están dando para entrenarse como médicos veterinarios en el tema de gestión veterinaria. Entonces, bueno, el día de ayer tuvimos unos retos tecnológicos. Se nos cayó la transmisión antes de iniciar y bueno, nos tocó 20 minuticos el equipo ahí tratando de solucionar. Bueno, finalmente logramos iniciar la transmisión y bueno, gracias a todas las personas que pudieron finalmente conectarse y estar en esa primera clase del Vet Vision Week. Si estás aquí por primera vez y tal vez el día de ayer no estuviste, el día de mañana, a mañana en la tarde, a más tardar el día jueves, vamos a tener la primera clase ya en nuestra plataforma de YouTube. Pero vamos a hacer una pequeña retroalimentación para las personas que hoy están por primera vez. Entonces, me gustaría saber de las personas que están aquí, quiénes estuvieron el día de ayer para que me coloquen ahí en el chat. Damos la bienvenida aquí mientras van contestando a Adriana Cubides, muy buenas noches, Daniela, Helen Silva, Luis Armando Díaz, Luis Sánchez, Omar Hidalgo y Rafael Bet. Bueno, damos la bienvenida a cada uno de ellos. Sabemos que este tiempo que dedicamos para separar esta semana 90 minutos todos los días va a ser para que sus negocios y clínicas veterinarias tengan unos resultados diferentes en el 2026. Bueno, Helen Silva nos dice, buenas noches, primera reunión que ingresó. Perfecto. Entonces vamos a hacer una pequeña retroalimentación mientras se siguen conectando para que Helen pues tenga un poco de contexto y sepa, bueno, a qué capacitación ingresó. Bueno, entonces, el Vet Vision Week es el evento de gestión veterinaria en línea más grande de Latinoamérica. Hace un año iniciamos este proyecto, el cual es el de cambiar la mentalidad de todos los médicos veterinarios, que ya no tengan una mentalidad de veterinarios, sino que tengan esa mentalidad de empresarios. Y como lo dije el día de ayer, cuando aprendemos a tener la mentalidad de empresario, pues pensamos diferente, sentimos diferente y hacemos las cosas de manera diferente. Y tan solamente haciendo ese cambio en nuestra mentalidad, los resultados se desbloquean. Y eso es parte de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces, hablando del tema de mentalidad y estrategia empresarial. Eh, el día de ayer también hablamos acerca de qué es el Vet Vision Week, es el entrenamiento en todo el tema de gestión empresarial veterinaria. Y ayer hablamos un poco acerca de cuáles eran esos 6 sistemas de gestión empresarial. Hablamos un poco acerca de cada uno de ellos, los tocamos por encimita. ¿Por qué? Porque cada día vamos a estar trabajando y estudiando un sistema. ¿Y cuáles son los 6 sistemas? El sistema número uno es el sistema de mentalidad y estrategia empresarial. Ese es el primer módulo, ese debe ser como el primer escalón que tú tienes que subir para transformar tu mentalidad de veterinario a empresario. ¿Cuál es el segundo sistema? El segundo sistema es el sistema de marketing y ventas. Y como lo hablábamos ayer, de nada nos sirve desarrollar estrategias de marketing y ventas, invertir presupuestos para conseguir clientes si no tenemos la mentalidad correcta para saber cuál es la estrategia, cuál es la inversión que debo hacer y no pensar que si invierto en marketing digital, pues va a ser dinero perdido. Eso también habla acerca de la mentalidad. El tercer sistema es el sistema de talento humano. Entonces, ¿cuál es la escalera o por dónde van a ir cada uno de ustedes creciendo en este tema de mentalidad empresarial? Primero, pues transformar la manera de hacer las cosas, que es mentalidad, tener una estrategia definida.
que ustedes puedan saber cuál es su misión, su visión, sus valores corporativos, cuáles son los pilares fundamentales que rigen su negocio clínica veterinaria y cuáles son sus metas y sus sueños, hacia dónde quieren llegar, cuánto quieren facturar y todo eso está en el tema de la estrategia empresarial. Una vez definamos esto, pues necesitamos que clientes, necesitamos que entren clientes, facturar para poder ¿qué? Para poder pagar las obligaciones, el arriendo, los colaboradores, los servicios y que pues los dueños, nosotros como dueños de negocios y clínicas veterinarias, pues sostengamos ese estilo de vida que anhelamos. ¿Por qué? Por haber colocado esta empresa. Y tercero, vamos a crecer una vez desarrollemos la estrategia de marketing digital. Vas a ver cómo van a aumentar el número de clientes que llegan a tu negocio clínica veterinaria y va a llegar en un momento como nos pasó a nosotros, que se nos salió de control y que tuvimos que contratar más personal para poder atender a todos los clientes nuevos que estaban llegando. Entonces, ese es un buen problema que nos gusta solucionar, que lleguen muchos clientes y que ya no demos abasto, que nos tenga que contratar más médicos veterinarios para poder atender a todos esos dueños de mascotas que llegan a nuestro negocio o clínica veterinaria. Y después, claro, ya después de que crecieron tus campañas, creció tu presupuesto, crecieron tus ventas, aumentaste todo el recurso humano, pues tenemos que prepararnos en el siguiente sistema, que es el sistema de finanzas y contabilidad. ¿Sí? Una vez nosotros hayamos escalado nuestras ventas, tengamos ya el recurso humano, ¿sí? Que ese es otro sistema, el sistema de talento humano y liderazgo, ¿sí? Una vez ya tengamos ese equipo humano, vamos al siguiente nivel, que es el siguiente sistema, que es el sistema de administración, finanzas y contabilidad. Ahí es donde ordenamos la casa, o sea, porque va a estar entrando tanto dinero que tenemos que organizarnos en nuestras finanzas y separar las finanzas personales de las finanzas de la empresa. Y es allí donde muchos de nosotros fallamos. Entonces, por eso es importante este sistema. Y después el siguiente sistema es que ya están llegando clientes, contratamos más personal, ya tenemos bien nuestro tema de finanzas, contabilidad, administración, nuestros recursos, ¿sí? Ahora que viene, tenemos que administrar esa base de datos de clientes que ya nos llegó. ¿Cómo hacemos que esos clientes se mantengan durante más tiempo? No solamente que nos compren una vez, sino que tengamos ventas recurrentes y que generemos relaciones de largo plazo con esos clientes. Por eso es importante no solamente ganar clientes nuevos, sino fidelizar y que esos clientes que están actuales en nuestro negocio, clínica veterinaria, se mantengan. Y por último, está el sistema de producto e innovación. ¿Por qué este sistema? Porque toda la estructura de negocios de clínicas, consultorios es la misma, se brindan los mismos servicios, pero en este momento tenemos que aprender a diseñar productos y servicios disruptivos que vayan en contravía de todo lo que dice el mercado. Por eso es importante que de acuerdo a tu estrategia, de acuerdo a tu especialidad, de acuerdo a tu ventaja competitiva, puedas definir esos servicios que no tiene tu competencia. Entonces, si tú eres especialista en cardiología, que tú puedas armar un paquete cardiológico para mascotas geriátricas, entonces donde le incluyes una consulta, le incluyes unos exámenes de laboratorio, unos perfiles geriátricos, le incluyes todo este tema de la consulta de cardiología, su ecocardiografía, electrocardiograma, absolutamente todo, y montas una experiencia alrededor de ese servicio. Eso es lo que habla el sistema de producto e innovación. Entonces, estos son los 6 sistemas de crecimiento empresarial que tú necesitas implementar en tu negocio o clínica veterinaria para que tus resultados en el 2026 sean diferentes. Y tal vez tú te preguntarás, no, pero es que yo he hecho ya muchas cosas, yo ya he contratado personal y no me han salido buenos médicos veterinarios, resulta que he hecho campañas y no me han salido, resulta que no, los clientes cada día exigen más y antes por el contrario los califican mal, quieren de colocar la responsabilidad de sus mascotas sobre nosotros y viene todo este tema de, bueno, ¿qué pasó? ¿Será que tiene sentido todo esto que estoy haciendo? Tal vez estoy trabajando infructuosamente y tal vez trabajo más y veo menos resultados. Mi cuenta está más vacía, pero si veo que pasa mucho dinero por la cuenta, pero al final no quedó. Entonces, todo esto es lo que vamos a desarrollar esta semana en el Vet Vision Week. ¿Listos? Omar, buenas noches.
Un saludo muy especial, estuvo juicioso el día de ayer. Entonces, bueno, nos gustaría, Omar, si pudieses compartir aquí con las personas que estuvieron, que están aquí el día de hoy, ¿cuál fue el aprendizaje más especial? ¿Sí? ¿Cuál es ese aprendizaje especial que tuvieron el día de ayer? Bueno, vamos a estar al final de la sesión, vamos a estar respondiendo preguntas, ya están colocando aquí preguntas muy interesantes. Dice Diana, buenas noches, ¿y qué hacemos los que no tenemos especialización? Bueno, esa es una excelente pregunta y al final vamos a responderla. ¿Por qué? Porque es importante que tú puedas definir. Tú tienes un don especial y así no tengas especialización, tienes una manera, tienes que descubrir cuál es esa miel que atrae a tus clientes y tienes que escucharlos, hacer una evaluación con tus clientes y decir, bueno, ¿por qué te gusta venir a mi consultorio clínica veterinaria? ¿Qué es lo que hace que tú vengas mensualmente aquí y seas fiel? Pues tal vez tú no te has dado cuenta del valor que tienes. ¿Sí? Que tus clientes sí lo están viendo y que por eso están viniendo todos los meses. ¿Listo? Bueno, Daniela, me gusta la interacción, me gusta la interacción, me gusta compartir. ¿Por qué? Porque esto no es un monólogo, esto aquí es, el objetivo es que todos aprendamos. Daniela dice, el aprendizaje del día de ayer, ¿cuál fue? Para mí es estar en apertura, tener una mentalidad ganadora y puedo salir de mi crisis económica. ¡Wow! Daniela, la clase de hoy va a desbloquear esas creencias limitantes y esos patrones comportamentales que están en tu subconsciente que hacen que se generen los resultados que hasta el momento has tenido. Porque tal vez tú dirás, no, pero es que yo hago y hago y hago y no veo resultados, ¿sí? Pero estamos hablando de algo más grande que nosotros, que está en nuestro subconsciente, que es una programación que recibimos desde niños y que nuestro subconsciente ya lo tiene en automático. Y por más de que nosotros hagamos cosas, vamos a tener los mismos resultados. Entonces, chévere porque hoy se va a desbloquear esa mentalidad ganadora, Daniela, y declaramos que en el 2026 vas a salir de esa crisis económica. Y esta semana, todo lo que vas a aprender esta semana lo vas a implementar en tu negocio o clínica veterinaria y verás esos resultados. Y para eso estaremos ahí, para poderte acompañar, para poderte guiar. Y si ustedes permiten que yo sea su mentor, ahí estará guiándolos en el proceso de transformación. ¿Qué es fácil? No es fácil. ¿Por qué? Porque nos enseñaron a ser muy técnicos. ¿Sí? Pero no nos enseñaron a llenar la agenda, no nos enseñaron a sacar un presupuesto, no nos enseñaron a establecer los costos de un servicio, ¿sí? Entonces, no se preocupen que esta semana van a saber todo eso. Bueno, y por último, ¿quién nos escribió por acá? Omar Hidalgo. Dice, pues me parece que lo más importante de ayer fue identificar un montón de errores, fallas o falencias, así como oportunidades para crecer y con muchas expectativas para esta semana. Muy bien, Omar. Eso es lo más importante, entender que somos muy vulnerables, somos seres humanos que nos equivocamos, ¿sí? Pero hay una frase que dice que el que no ha fracasado nunca verá el éxito. Y el fracaso hace parte de ese proceso de éxito y te está formando y te está preparando. ¿Por qué? Para no cometer los mismos errores. Más adelante, cada vez de las personas que van a estar aquí, voy a hablar un poco acerca de nuestro ejemplo, de nuestro testimonio y cómo durante estos 26 años hemos vivido muchas cosas que tal vez en muchos momentos hemos dicho, no, ya no más, apague y vámonos porque ya no hay más esperanza, no hay más maneras de desarrollar estrategias, no vamos a poder vender más, pero eso es lo que vamos a cambiar y lo que vamos a transformar el día de hoy. Entonces, pues dicho esto, bueno, vamos a pegarnos aquí a yo porque ya nos dijeron aquí, yo se pase el tiempo porque hora y media, 8:30, vamos a terminar juiciosamente, vamos a cumplir con el horario. Entonces, ya habiendo escuchado a Omar, a Daniela, con todas las observaciones, pues vamos entonces a hacer un resumen. Ya hablamos acerca de cuáles son los 6 sistemas, pero también hablamos acerca de qué es una empresa. ¿Sí? Empresa es un sistema de sistemas. Eh, Eso es como parte del resumen que vamos a, ¿a qué? A
hablar el día de hoy. A ver mi presentación, vamos a compartir por aquí pantalla. Regálenme un instante, compartir y compartir. Bueno, quiero saber si me están escuchando bien y si pueden ver. Listo. Ok, perfecto. Entonces, algo que vimos. Ok, es esto, no, mira, el momento. Vamos a hacer el pequeño resumen de la clase de ayer. Entonces, para dar en contexto, ¿qué es una empresa? Una empresa es un sistema. Y un sistema es un paso a paso repetible que genera un resultado. La mayoría de problemas que tenemos es porque no tenemos sistemas, ¿sí? Y nosotros mismos somos el sistema, porque nosotros somos los que abrimos la veterinaria, somos los que hacemos la consulta, tal vez los que están solos o solamente tienen una ciudad son los que peluquean también, son los que facturan, son los que pagan proveedores, hacen el pedido y eso es algo que quita mucha energía. Por eso es importante que ustedes puedan empezar a implementar sistemas en sus negocios y clínicas veterinarias. No importa que sean muy pequeños, no importa que sean muy pequeños. Ustedes tienen que entender, ¿sí? Que si tienen un sistema, tu negocio clínica veterinaria puede trabajar sin ti, ¿sí? Entonces es entender, debes salir del sistema poco a poco y por eso vas a empezar a implementar cada uno de estos sistemas, que tengas protocolos, procesos, manuales de funciones, que tengas los roles claros de cada colaborador, el de recepción, el de bodega, el auxiliar, el de peluquería, el médico veterinario de medicina externa, el médico veterinario de medicina interna, el cirujano, el de imágenes diagnósticas. Bueno, en la medida de tu necesidad, puedas irlos desarrollando. Y si no los tienes, desarrollalos, porque va a llegar un momento en que vas a tener equipo. ¿Sí? Y cuando llegue ese momento vas a estar preparado y preparada para que no cometan los mismos errores que tal vez nosotros cometimos. ¿Y cuál es la función de una empresa? Eso nos tiene que quedar tatuado en su mente, porque no solamente decir, ah, no, es que yo monté la veterinaria porque quiero ayudar a los perritos, quiero salvar a todos. Sí, claro, eso es muy loable, es muy valiosa esta visión, pero también es importante que tú tienes que pagar cuentas, es importante que tú también sepas que tú necesitas tener un nivel de vida, ¿sí? Bien, por eso estudiaste una carrera que no es económica y los que tienen especialización, pues mayor aún. Entonces es importante entender cuál es la función de una empresa. Hay tres funciones principales de una empresa. La primera es generar valor ¿para quién? Para sus clientes. Si los clientes si los clientes no existen cualquier negocio. Por eso es importante que cuando desarrollemos nuestra estrategia empresarial, ¿cuál va a ser esa ventaja competitiva que vamos a generarle a nuestros clientes? Eso es el valor que le estamos generando a nuestros clientes. ¿Cómo perciben nuestros servicios? La segunda función de la empresa es generar valor para los colaboradores. Claro, debemos generar ingresos ¿para qué? Para poder pagarles bien, para poder pagarles a tiempo, para poder, bueno, con todas sus prestaciones sociales, poder presupuestar todo. Y el negocio y la clínica veterinaria debe dar para pagar no solamente a los colaboradores, sino también para nosotros. Esa es la tercera función. ¿Cuál es? Generar valor para sus dueños, para sus colaboradores, para sus fundadores. Esa es la esencia de una empresa. Entonces tú te debes evaluar hoy. Si alguno de estos tres personas no están recibiendo valor, debes evaluarte. ¿Sí? Pues bueno, tal vez que no puedo tener más colaboradores. No, es que tal vez al final del mes no queda suficiente dinero. Entonces, toca evaluar cuál es la función, dónde tenemos que ajustar. Tal vez tienes muchos gastos. ¿Sí? Tal vez tus costos están mal tomados y estás perdiendo dinero, no estás ganando dinero en esa transacción económica, en tus servicios, en los productos, en los servicios. Y eso es lo que vamos a ver el día jueves cuando estemos hablando del sistema de finanzas. ¿Y cuáles van a ser esos resultados? ¿Cuáles son esos resultados que ustedes van a obtener al implementar estos seis sistemas de gestión empresarial? Pues lo primero, salir de la operación y recuperar tu vida social. Como lo hablábamos ayer, tal vez tú perdiste a tu familia, tal vez te separaste, tal vez tus hijos no quieren saber nada de ti. ¿Por qué?
porque sencillamente 24/7 estás en el negocio, estás en la clínica, te perdiste los mejores momentos de tus hijos con tu pareja, ¿sí? Entonces es importante que haya un equilibrio. ¿Por qué? Porque puede ser en tus relaciones, pero tal vez puede ser tu salud. El estrés, la ansiedad que genera el turnos muy largos, en no almorzar o comer a tiempo, sí, el estrés que genera tener que pagar obligaciones y no tener los recursos, todo eso va afectando la salud también. Por eso es importante que tú desarrolles estos sistemas para que puedas acelerar tu crecimiento. Cuando tú aceleras tu crecimiento, llenas la agenda, ingresas más dinero, wow, tú estás más. Empiezas a tener tranquilidad financiera, porque vas a saber que tienes un nivel de gastos, pero que ya tus ingresos no van a estar por acá, sino que vas a acelerar, 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 y tal vez vas a llegar, wow, aquí ya estoy en punto de equilibrio, pero el objetivo es que crezcas de tal manera que tus ingresos sean más grandes que tus gastos. Esa es la esencia de la contabilidad y de los costos, que tú tengas claridad financiera, que tú sepas, y si no te has colocado un salario, que te puedas asignar un salario de tu negocio clínica veterinaria, porque hay dinero para todos, pero al final de mes no es que no quedó para mí, porque es que no, no, las ventas fueron muy bajas este mes. No, es importante que como tú, como dueño, tienes que pagarte a ti mismo primero. Es una ley financiera, porque eso es la ley del merecimiento, ¿sí? Y eso es ese es un mensaje que le estás mandando a la vida. Si no, yo no soy importante, no, pues si hay plata, si hay, no, pues si hay que pagar arriendo y todo, pues chévere, pero, o sea, debes entender que tú tienes un nivel de merecimiento, tú vales mucho. Entonces, eso es lo que vamos a recuperar el día de hoy. Y también vas a aprender a qué, a dominar las ventas. Tal vez nos han metido en 90, uy, no, qué oso. Y que vender no es que a mí me da pena. Sí, mi papá decía, el hijo, si usted aprende a vender, nunca va a aguantar. Hombre, palabras sabias de mi padre que ya no está con nosotros. Y es verdad, ¿sí? Entonces, otro testimonio que mucha gente les voy a contar. Si yo no hubiera aprendido a vender, pues en los momentos que quebramos y que no habían ingresos, pues definitivamente no hubiéramos podido llevar dinero ni alimento a nuestra casa. Y es a desarrollar esas habilidades, es eso. Es que el vender no es engañar a las personas, no es meterle un producto. No, el vender es asesorar, es recomendar a tu cliente, asesorar en cuál es la mejor alternativa en salud para su mascota. Eso es asesorarlo, ¿sí? Y esa es la venta. Cuando yo le satisfago una necesidad a mi cliente, le soluciono, le alivio un dolor, le calmo una necesidad con relación a su mascota. Entonces, básicamente eso fue lo que vimos, ¿sí? Lo que vimos el día de ayer. Vamos a continuar y bueno, empezamos con este sistema que es el número uno, mentalidad y estrategia empresarial. Quiero que me indiquen si está la diapositiva, si ustedes ven la diapositiva en pantalla, indíquenme ahí, por favor. Bueno, sí. Entonces, hoy vamos a estar hablando acerca de mentalidad y estrategia, ¿sí? Entonces, en el tema de mentalidad y estrategia, descubrirás que el mapa exacto para desbloquear tu crecimiento, duplicar tus resultados y dejar de ser esclavo de la operación. ¿Sí? ¿Quién anhela y desea desbloquear ese crecimiento? Creo que todos, ¿sí? Porque tal vez hemos trabajado durante muchos años y tal vez no hemos visto resultados, pero eso es lo que definitivamente el día de hoy van a ver. Entonces, cambiar aquí mi presentación, la siguiente diapositiva, regálame un instante que no sé cómo hacerlo. Diapositiva, listo. Listo, ya me están ayudando ahí. Perfecto. Bueno, entonces, ¿cuál es tu compromiso el día de hoy? Definitivamente tú tienes que eh, comprometerte contigo mismo. Tal vez hoy vas a escuchar cosas que no te gusten, ¿sí? Pero pues yo estoy aquí para no decirte lo que quieres escuchar, sino para decirte lo que realmente necesitas hacer para que puedas desbloquear ese crecimiento. Tal vez van a ser cosas que tú mismo tendrás que esta misma noche hablar con un amigo, con un familiar,
cambiar tus palabras, ¿sí? Y eso va a hacer que tú puedas cambiar tu mentalidad. El objetivo del día de hoy es que puedas conocer ese sistema que va a transformar tu negocio o clínica veterinaria. Es ese en paso a paso. ¿Sí? Ya no vas a estar más perdido en el proceso ni en el camino, sino vas a tener, claro, como cuando uno tiene un mapa del tesoro, tiene cuál es el punto uno, el punto dos, qué es lo que tienes que hacer. Ah, bueno, ya conquistaste eso, vas hasta el punto número tres y te vas acercando al mapa del tesoro. Y el mapa del tesoro es tu libertad financiera. El mapa del tesoro es que tú puedas tener tiempo para hacer lo que más te guste, para hacer un hobby, para practicar un deporte, para estudiar. Bueno, para eso necesitamos tener ese mapa, para poder experimentar cada una de estas cosas. Y por último, van a ser 90 minutos en los cuales vas a colocar tu mejor acción. ¿Y cuál es? La de tener una mentalidad de qué? De aprendiz. ¿Sí? Una mentalidad de aprendiz. Entender que la peor palabra y la peor frase que nosotros podemos decir es, eso ya lo sé. ¿Sí? Cuando llego a esa parte, yo me cierro a lo nuevo, me cierro a las nuevas cosas, como decían por ahí, abrir la mentalidad, ¿sí? A las nuevas cosas. Y ese es el objetivo, el sistema de mentalidad es ese primer paso, ese primer escalón, es ese motor de crecimiento y que vamos a empezar a qué? A cambiar, ¿sí? ¿Y qué es lo que vas a lograr el día de hoy? Van a ser tres cosas diferentes, que tú conozcas tu sistema de creencias y que si tú conoces el sistema de creencias vas a conocer cuáles son esos, por qué vas a tener, por qué has tenido esos resultados en estos momentos. Vas a conocer por qué esos pensamientos que están anclados en tu subconsciente, vas a conocerlos y vas a ver, ah, ahora sé por qué eso me lleva a actuar de una manera y esas acciones me llevan a tener unos resultados que no son los que yo deseo, ¿sí? Y también es cuando tú erradicas esas creencias limitantes, en tu subconsciente rompes el ciclo del fracaso empresarial. ¿Por qué? Porque va a haber una nueva manera de hacer las cosas y vas a pasar del cuadrante del autoempleado al dueño de negocio, ¿sí? O sea, ya no vas a ser más esclavo, ya no vas a ser dueño de tu propio empleo, ¿sí? Sino que vas a poder experimentar esa libertad, vas a cambiar tu mentalidad, vas a ser ese gerente que tu negocio clínica veterinaria necesita y vas a tener que claridad de propósito. Y cuando tú tienes claridad, vas a tener unos objetivos claros, vas a saber cómo actuar, vas a cambiar tu identidad. Si cambia tu identidad, cambian tus creencias. Y si cambias tus creencias, cambias tus acciones. Y si tus acciones son diferentes, pues tus resultados serán diferentes. Entonces, eso es lo que ustedes van a lograr con este entrenamiento hoy en el Bed Vision Week. Y cuando ustedes experimenten esa transformación, pues ustedes van a ver que ha sido destinado para qué, para poder cumplir tus sueños. Entonces aquí vamos a un punto especial. Entonces quiero que todos ustedes en este momento vamos a transportarnos, ¿sí? Vamos a hacer una actividad en la cual vas a acordarte de tu niñez, ¿sí? Y allí, pues vas a recordar cuáles eran las frases que se repetían alrededor de la mesa, de qué hablaban, ¿sí? De qué hablaban en casa. Tenían conversaciones de dinero en la mesa, o tal vez el tema del dinero era un tema vetado en la casa, porque cada vez que se hablaba de dinero se armaba la pelotera, se armaba el despelote, había pelea, había confrontación. Y tal vez tú creciste viendo eso. Y tal vez por eso, ¿cuáles son esas palabras con las cuales tú creciste? Yo te voy a decir cuáles fueron las palabras con las cuales yo crecí y que habían desarrollado una mentalidad que me tenía limitado, ¿sí? Yo crecí con el pensamiento de mi padre que me decía, mijo, estudie para que sea alguien en la vida, porque es que si usted no estudia, usted no puede conseguir un buen trabajo, y cuando consiga un buen trabajo, mijo, cuídelo,
cuídelo y para que dure 20, 30, 40 años, ¿sí? Y que pueda, ¿qué? Y que pueda pensionarse, ¿sí? Yo crecí con eso. Otro pensamiento con el cual crecí. Mijo, si usted no se endeuda, nunca va a tener nada en esta vida. ¿A quién le dijeron eso? ¿Sí? Yo crecí con eso. A mí, cada vez que cogía plata, decía, mijo, váyanse, váyanse las manos que cogió plata. Yo crecí con la mente, uy, es que el dinero es sucio. ¿Sí? O tal vez palabras como, no, es que aquí preferimos ser pobres pero honrados. ¿Sí? Entonces, crecimos con esos pensamientos de pobreza y tal vez dimos, no, es que si tenemos dinero, pues es algo sucio o no es bueno tener dinero, ¿sí? ¿Por qué no? Porque es que tal vez se pierde la honestidad. Entonces crecimos con el concepto de que las personas que tienen dinero son las personas que han hecho mal, que han hecho negocios torcidos, que se metieron en el narcotráfico o que en la prostitución, bueno, en fin, pero no vino ese pensamiento de tal vez, no, es que él es un excelente empresario y creó una idea que lo sacó del estadio, ¿no? Pensamos eso. Y mientras nosotros tengamos todo ese tipo de pensamientos y paradigmas en nuestra mente, porque estas frases generaron unos paradigmas. ¿Qué son los paradigmas? Son unas verdades que nosotros, así no sean ciertas, se instauran en nuestro subconsciente. O tal vez cuando un familiar suyo lo visitaba, por ejemplo, cuando decía el tío rico, que venía el tío que tenía plata, sí, que le decía, hola amigo, ¿cómo está? Y uno le decía, hola, qué ese milagro que vino a visitar a los pobres, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de creencias han hecho que definitivamente marquen nuestra naturaleza en estos momentos. Entonces tú te dirás, ok, entonces estás empezando a identificar patrones repetitivos en tu vida con relación al dinero, con relación a ciertas cosas. Y dices, no, pero es que yo siempre hago esto y siempre pasa lo mismo. ¿Sí? Tú estás anclando los resultados a un pensamiento. ¿Sí? Y tú actúas basado en las creencias, ¿sí? Y como lo dije anteriormente, esas creencias son paradigmas, son formas de pensar en nuestra mente que ya están instauradas, ¿sí? Y eso, en este momento, tal vez tú irás a tus 30, 40, 50, 60 años, la edad que tengas, tú dices, ahora entiendo cuáles son los resultados, ¿sí? Que tenemos. Entonces, bueno, entonces tenemos que cambiar esas creencias limitantes. Ahí hay otras creencias que ustedes pueden ver ahí que anotó el equipo y dice, no tengo tiempo, ¿sí? Yo estoy diciendo, no, es que no tengo tiempo. Venga, que lo invitamos, no, es que no tengo tiempo. Sí, venga, ¿y por qué no montas otra sucursal? No, es que el país está mal. No, no ve. O sea, imagínense, nos clavaron ahí el impuesto de renta y nos lo aumentaron y ahora tenemos que pagar más en el predial el impuesto. No, no, no podemos. ¿Sí? O qué tal otra palabra has dicho con relación a tus colaboradores. No, es que si yo no hago las cosas, nadie las hace como yo las hago. Es que los empleados no sirven, ¿sí? Entonces, quieres resultados diferentes, pero no cambias la manera de hacer las cosas. Y vamos a ver ahorita en el cuadrante del flujo del éxito que vamos a ver ahora, vamos a ver cómo tenemos que cambiar, ¿sí? Esas creencias, ¿sí? Y en dónde tenemos que empezar a trabajar para que podamos tener cambios y resultados que necesitamos tener. Entonces, miren que aquí el ciclo correcto, el orden es el siguiente, ¿sí? Debemos trabajar en qué? En el ser, ¿sí? Y ahí inicia cuál es el proceso de trabajar en qué? En nuestra mente. ¿Sí? Y cuando nosotros trabajamos en nuestra mente, pues van a cambiar los resultados. Ahorita más adelante les voy a explicar ese cuadrante, pero nosotros siempre, a nosotros que nos dijeron, siempre nos enseñaron algo, es que usted tiene que tener, o sea, usted vale si tiene. Entonces, si tiene un carro, si tiene una casa, usted es exitoso, ¿sí? Pero es importante entender que no siempre es así. Y en el mundo corporativo es así. Yo me acuerdo de una historia ahí para hablar acerca del tema. En el mundo corporativo, donde yo trabajaba, bueno, uno de los vendedores que estaba en la zona sur, en la zona norte, perdón, se compró el carro de la época. Y el carro de la época, pues era un Renault 9.
Ese era, o sea, estamos hablando de hace 20, 25 años. Era el carro último modelo. Entonces el otro vendedor, el de la zona azul, dice, oiga, pero ¿cómo así? ¿Que este man se compró este carro? Oh, yo no me voy a dejar. ¿Sí? Y entonces al mes siguiente llegó con otro carro, un Hyundai. ¿Sí? Oh, querer mostrar cosas, que somos exitosos, ¿sí? Y que pasó mucho tiempo más adelante, pues resultó que el de la zona sur pues no tenía el nivel de ingresos para sostener ese vehículo que había comprado. ¿Y qué le tocó hacer? Pues venderlo. ¿Por qué? Por la noción de mostrar, es que yo valgo si yo tengo, por cuánto dinero tengo en la cuenta, por cuánto, por mostrar mis cosas materiales, pero algo más profundo en la definición de éxito, de prosperidad, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar a trabajar, ¿qué? En el ser. Porque otro error común es que es el hacer, el mantenerlos ocupados y el creer que estar ocupados es ser productivos. Y ese es un error que marca la diferencia entre el éxito y el fracaso empresarial. Y donde tenemos que empezar a trabajar es en el ser, en nosotros mismos, en nuestra identidad, en entender quiénes somos nosotros, quién soy yo. ¿Sí? Y si yo entiendo quién soy yo, pues definitivamente mis creencias van a cambiar. Cuando yo entiendo quién soy yo, mis creencias limitantes se van y convertimos a esa persona que tal vez era incapaz en esa persona capaz. ¿Listo? Entonces, el siguiente punto es una pregunta que debemos hacernos, ¿sí? Y esta pregunta tal vez usted va a cuestionarlo, ¿sí? ¿Y cuál es eso? ¿Por qué los médicos veterinarios no son exitosos en sus empresas? ¿Sí? Porque tal vez tú vas a ver y hay muchos veterinarios excelentes, profesionales, muy técnicos, excelentes cirujanos, pero quiebran sus negocios y tienen que tal vez de ese emprendimiento que colocaron, tuvieron que vender todo y nuevamente ocuparse. ¿Por qué sucede eso? ¿Sí? Pues definitivamente eso es por falta de qué? De mentalidad y estrategia. A mí me pasó, lo contaba el día de ayer. Yo creía que por haber tenido éxito en el mundo corporativo, pues iba a tener éxito en el mundo empresarial. Sí, yo creía que tener la mentalidad de vendedor me iba a hacer exitoso en el mundo empresarial. Y esa es tan solo una de las habilidades. Pero cuando mi negocio y clínica veterinaria crecieron en el 2016, que teníamos 3 sucursales, 25 empleados, pues definitivamente yo no estaba preparado mentalmente para liderazgo, para liderar equipos de trabajo, para orientar a nuestro equipo hacia los resultados. Y por no saber, pues afecté y dañé a muchos colaboradores excelentes y buenos. ¿Por qué? Por no tener la habilidad de liderazgo, de cómo aprender a manejar equipos de trabajo. ¿Sí? Y es entender eso, que ser buen veterinario no es suficiente. No es suficiente con aprender a vender. Se necesita desarrollar esas habilidades en liderazgo, necesitas desarrollar un cambio de mentalidad y que tú puedas experimentar ese cambio de mentalidad de veterinario a mentalidad de empresario. Y por eso están aquí, porque su mente va a ser cambiada hoy. Hoy mismo su mente va a ser transformada. Ustedes entran aquí, 8, 9, 10, 11 médicos veterinarios y van a salir 11 empresarios. Esa es mi promesa. ¿Por qué? Porque de esa manera ustedes van a empezar a obtener éxito. ¿Listo? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a estar aquí hablando. Hay unas leyes, estas son las leyes del crecimiento espiritual, pero antes de eso voy a profundizar en este tema, porque aquí es donde quiero que entendamos cuáles son nuestras limitantes, cuáles son nuestras creencias limitantes y cómo cambiamos esas creencias limitantes. Eh, y eso es lo que se va a experimentar cuando tú aprendes a desarrollar el sistema de mentalidad y estrategia empresarial. ¿Cuál es ese beneficio? ¿Sí? Viene un cambio de qué? Un cambio de paradigma. Tu mente se expande y cuando tu mente se expande, tú te enfocas en qué? En esas 3 libertades que todos los seres humanos tenemos, ¿sí? Es libertad financiera, libertad de tiempo y libertad geográfica. El objetivo es que tú
una vez puedas instaurar y aplicar estos 6 sistemas de crecimiento empresarial, puedas tener esa libertad financiera. Primero, bueno, ya llega esa tranquilidad financiera, entender de que, wow, al menos no estoy perdiendo plata. Ahora no estoy colocando todos los meses de mi bolsillo para mantener y sostener la veterinaria. No, ya viene esa tranquilidad financiera, entonces dices, bueno, pude crecer y ya estoy a ras. Y ya una vez llegues a ese nivel, ya puedes crecer de tal manera para que venga no solamente esa tranquilidad financiera, sino venga esa paz financiera, que ya tengas ahorros, que tengas una provisión para imprevistos y que puedas tener un ahorro para el mediano y largo plazo, para tu retiro, ¿sí? Y hasta que llegues al nivel de la libertad financiera, en que ya no te preocupas por nada porque viene ese flujo constante de efectivo, no solamente de tu negocio clínica veterinaria, sino que has aprendido a desarrollar nuevos negocios, aprendiste a vender y estás por otro lado generando más recursos, ingresos pasivos, o aprendiste ya después a invertir y tienes una casa, un apartamento y tú lo arriendas y recibes ese ingreso pasivo y empiezas a generar más fuentes de ingreso y obtienes esa libertad. A eso estás llamado. ¿Sí? A no vivir en angustia, sino a vivir feliz siempre. Ese es el objetivo y a eso vinimos, no a sufrir, sino a vivir la vida que Dios nos colocó para que vivamos. Y esas son las 3 libertades. Libertad de tiempo, que tú puedas tener tiempo, ¿sí? El tiempo, bueno, el dinero lo podemos generar, lo podemos recuperar, pero el tiempo no lo podemos recuperar. Por eso es importante que trabajemos en también es estas libertades, libertad de tiempo. Cuando tengo libertad de tiempo, tengo calidad de tiempo para mi familia, para mis padres, para mis hijos, para mi cónyuge, ¿sí? Para desarrollar nuevas habilidades, para hacer una especialización, ¿sí? Eso es lo que significa tener tiempo. Y lo otro, libertad geográfica, que tú llegue un momento en el cual digas, no, tú estás en Europa y desde allá tú diriges tu negocio clínica veterinaria porque tienes un sistema que trabaja para ti. Y tú puedes estar disfrutando y tienes ese sistema porque ya tú no eres el sistema, ya tú no necesitas estar día y noche en el negocio, ahí en la clínica veterinaria, ahí haciendo que las cosas pasen. ¿Por qué no? Porque ya tienes un equipo, porque formaste un equipo, desarrollaste la habilidad en el sistema de talento humano y liderazgo para desarrollar líderes, para clonarte a ti mismo y que tú puedas trasladar ese conocimiento a esos nuevos colaboradores y que ellos sean los que sostengan ese nivel de vida. Allí es lo que vas a experimentar y te tienes que visualizar allí. ¿Sí? Allí es donde te tienes que visualizar, no tienes que visualizar trabajando día y noche en tu negocio clínica veterinaria. Ese no es el objetivo ni es el propósito de colocar un negocio, ¿sí? Lo segundo que vas a experimentar, se restablece el orden, ¿sí? Y viene el control total a tu negocio clínica veterinaria. A mí me pasó lo que decía la Biblia ahí en Génesis 1:1, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Sí? Decían, y la clínica veterinaria estaba desordenada y vacía, había desorden, había caos por todo lado. ¿Sí? Y el problema, ¿cuál era? Pues el problema no eran mis colaboradores, el problema no eran mis clientes, el problema no era el mercado, el problema era aquí su servidor. ¿Sí? Y hasta cuando yo no entendí eso y no cambié mi mentalidad, pues no vino qué, ese orden, ese control total, esa claridad. Y eso es lo que ustedes van a experimentar. Ya vas a dejar de apagar incendios, vas a dejar de ser el bombero. Sí, que doctor, que se acabó no sé qué, doctor, que venga a la cirugía, doctor, que una emergencia, ¿sí? Doctor, que viene a cobrar una factura, ¿sí? Ya vas a dejar de apagar incendios. ¿Por qué? Porque vas a implementar los 6 sistemas de crecimiento empresarial, ¿sí? Vas a dejar de apagar incendios porque vas a aprender a delegar, ¿sí? Ya vas a cambiar tu paradigma de lo que dije anteriormente. Es que si yo no lo hago, nadie lo hace como yo lo hago, ¿sí? Tal vez te digas, uy, sí, yo tal vez he caído en ese error. Y por último, se va el estrés financiero, ¿sí? Se va el estrés financiero porque vas a trabajar menos horas, porque vas a tener más personales, vas a poder pagar, ya no estarás ocupado, sino serás productivo, porque vas a estar trabajando, no como decía mi padre, es que tienes que trabajar con el sudor de tu frente y nos enseñan a trabajar como mulas, ¿sí? Día y noche, y tal vez para nosotros eso era normal. ¿Sí? Pero hoy hay una nueva manera de hacer las cosas de una manera diferente, trabajando inteligentemente, apalancándonos de la inteligencia artificial, apalancándonos del software veterinario, apalancándonos del software contable, ¿sí?
¿Para qué? Para tener más tiempo para generar mucho más valor. O sea, tú tienes que estar en el lugar donde más generas valor. Tal vez tú eres cirujano, pero estás haciendo consulta porque es que no tienes nadie que haga consulta, pero tú eres excelente cirujano, un cirujano ortopedista. ¿Sí? No, tú tienes que dejar de hacer consulta, vas a tener que... Es que me gusta hacer la consulta, pero ¿qué te genera más? ¿La consulta o una cirugía de ortopedia? Entonces es colocar eso. Donde tú eres más productivo o donde tú ves que generas más valor, es allí donde tienes que estar. Es allí donde vas a dar la milla extra. Entonces, ahora sí, venimos a nuestro sistema de creencias. Creo que aquí, Rafa, no sé si me ayudas, aquí el equipo, aquí en este cuarto tenemos unas banditas que les dije ayer en el ejercicio que están ahí en el cuarto, para que me traigas unas banditas, unas ligas, es para hacer el ejercicio que estamos ahí. Creo que están ahí abajo, ahí abajito, unas ligas, unas bandas, eso. Vamos a hacer un ejercicio. Ayer dijimos, los que estuvieron ayer, la tarea era traer unas ligas, unas bandas, unos cauchitos. Sí, porque aquí vamos a cambiar, vamos a aprender a reprogramar nuestras creencias limitantes. Entonces, mire, aquí tenemos el cauchito, ¿sí? Entonces, si ya lo tienen ahí, pásenmelo. Eso. Entonces, miren, aquí, eso, ¿sí ve? Pero que duela, mire. ¿Sí? Entonces, cada vez que tú tengas una palabra, uy, no, es que día tan picho. Creencia limitante, creencia negativa. Tienes que empezar a cambiar tus palabras. No, es que hoy amaneció el cielo nublado, eso, ese día va a estar, pero, ahí va a entrar a la clínica veterinaria. Oh, creencia limitante, vas a reprogramar. Como cuando el entrenador le dice a un perro que hace algo mal, dice, ¿sí? Te vas a reprogramar, ¿sí? Entonces, ya sabes, y tienes que decirle si estás a tu socio o si estás compartiendo con tu cónyuge, sí, le vas a decir, bueno, una palabra negativa vas a cambiarla por 5 palabras positivas. Ay, es que no van a entrar clientes. No, cambien por palabras positivas. Soy un buen veterinario. Mis clientes me anhelan porque doy un buen servicio todos los días. Hay clientes que están agendando consultas para mi negocio clínica veterinaria. Soy un buen veterinario y aprendo a hacer seguimientos y tengo una excelente base de datos. Y yo tengo un control de cuáles son los clientes que este mes tienen que venir para sus exámenes de chequeo semestral. ¿Sí? Y van a venir clientes y todos los días van a venir clientes a mi clínica veterinaria. Esas son las palabras que tú tienes que cambiar. Entonces vamos a plantear unos 5 ejemplos, vamos a colocar 5 ejemplos y al final tú me vas a decir con cuál de ellos te identificas, ¿sí? Y estos son los cuadrantes del flujo del dinero. El cuadrante del flujo del dinero tiene 4 cuadrantes. El primer cuadrante es la identidad, ¿sí? ¿Qué es la identidad? Pues, ¿quién soy yo? ¿Sí? Mi autoimagen, cómo me veo, mi nivel de merecimiento. Ese es el primer cuadrante del ciclo del éxito, la identidad. ¿Cuál es el segundo cuadrante? Las creencias. Las creencias, como dijimos anteriormente, son los paradigmas, son los modelos mentales con los cuales crecí, con esos patrones de comportamiento que tenemos. ¿Sí? El tercer cuadrante son las acciones. ¿Sí? Las acciones son las tareas, las actividades, las cosas que yo hago en el día a día o lo que me exijo a hacer. Y el cuarto cuadrante es los resultados, ¿sí? Todo esto se ve generado en los resultados, ¿sí? Mi identidad, ¿sí? Hace que tenga un conjunto de creencias. Esas creencias, bueno, lo dije anteriormente, esas creencias hacen que yo tenga ciertas acciones y esas acciones me llevan a tener un resultado. Y vamos a colocar un ejemplo claro en la veterinaria, ¿sí? Entonces, vamos el ejemplo número 1, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la identidad? Una identidad errada. No, es que mi clínica veterinaria no es la mejor. Esa es la identidad. ¿Sí? ¿Y cuál es la creencia que se generó por esa identidad? Pues que como mi clínica veterinaria no es la mejor, pues no puedo subir los precios, porque es que si subo los precios, los clientes se van para la competencia. Nadie va a pagar lo que yo merezco por mis servicios veterinarios. Es decir, ya es una creencia que ya tú tienes ahí. Y esa creencia te lleva a tener ciertas acciones. ¿Cuáles son esas acciones? Pues que no haces nada porque no subes precios, porque crees que si que manteniendo los precios bajos, pues vas a tener más clientes y más clientes van a comprar. Pero ¿cuáles van a ser los resultados de esas acciones? Pues sencillo, vas a tener baja rentabilidad, ¿sí? Tu flujo de caja va a ser mínimo o negativo y te estás arriesgando a qué? A quebrar.
Entonces, este es el ejemplo número uno de una mentalidad incorrecta. El ejemplo número dos, lo decíamos anteriormente, la identidad es que yo soy el que tengo que hacerlo todo en esta veterinaria. Esa es su identidad. ¿Cuál es su creencia? Es que nadie hace las cosas como yo las hago. ¿Cuáles son las acciones? Pues por eso mejor no delego, porque yo sé que si delego, pues no lo voy a hacer como yo lo hago. ¿Y cuáles van a ser los resultados? Pues viene estancamiento, viene frustración porque crees que nadie sirve en tu negocio clínica veterinaria, ¿sí? Ese es el segundo ejemplo. Vamos con el número tres, ¿sí? Dicen, no, es que yo no soy empresario, es que mi veterinaria es muy pequeña. O empresaria que tiene más de 20, 30, 40 empleados. Esa es tu identidad. ¿Sí? ¿Cuál es su creencia? Que crecer está fuera de su alcance. Y como ya tiene esa creencia, pues, ¿cuáles son sus acciones? Pues no invierte en marketing digital porque cree que invertir en marketing digital es un gasto y que no va a haber retorno de la inversión. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues que la veterinaria permanece en modo supervivencia. ¿Ya? ¿Quién se está identificando con cada uno de estos ejemplos? El número cuatro. No, ¿cuál es su creencia? Es que debo ser bonachón y buena gente con todo el mundo, pues para que nos llevemos bien y no que todos estén contentos conmigo. Esa me pasaba a mí, ¿sí? Esa me pasaba a mí, yo aquí lo confieso. ¿Cuál era mi creencia? Pues que me da pena exigir, por lo que les dije anteriormente, por esto fracasé, por esto quebré, por tener una identidad de radio y decir, no, es que debo ser un jefe bonachón para que todo, ay, mi jefecito, ¿sí? No, y esa era mi creencia. Me daba pena exigir, me daba pena poner límites y aún viendo cosas yo no colocaba freno, ¿sí? Porque mi identidad estaba incorrecta. ¿Y cuáles fueron esas acciones? Pues toleraba que llegaran tarde, toleraba que se pelearan entre los colaboradores, toleraba en que no hicieran las consultas de la manera correcta, ¿sí? ¿Y cuáles fueron esos resultados? Pues una cultura organizacional débil, mediocridad y pues definitivamente el fracaso, ¿sí? Eso fue lo que nos sucedió a nosotros. Pero, ¿qué pasaría si nosotros cambiamos este cuadrante del flujo, ¿sí? Del éxito y cambiamos nuestra mentalidad, ¿sí? Y empezamos y cada uno de ustedes va a hacer ese ejercicio. ¿Cuál va a ser ese ejercicio? Entonces van a tomar un cuaderno o una hoja y van a hacer un cuadro, un rectángulo. Y ese rectángulo van a trazar una línea de arriba hacia abajo y otra línea de izquierda a derecha. Y van a colocar en uno la identidad en el cuadro superior derecho, la creencia en el cuadro inferior derecho, la acción y en el cuadro inferior izquierdo el resultado. Y van a hacer ese ejercicio. Y con cada creencia limitante negativa, tú vas a cambiarla por una parte positiva. Y nuevamente el ejercicio de la bandita. Cada vez que hay una palabra negativa, tome, cambia. Esto va a reprogramar tu mente y empezar a dejar de hacer declaraciones negativas para transformarte primeramente tú. Y si tú te transformas, los resultados de tu negocio o clínica veterinaria van a ser diferentes. Entonces, hay una frase, por aquí encontré una frase de un médico psiquiatra suizo y habla acerca de lo que tenemos que hacer. Bueno, aquí me dice una pregunta y dice, ¿pueden repetir el cuadrante que tienen que tener? Listo, perfecto. Diana, entonces, nuevamente hacemos. Bueno, voy a colocar aquí en pantalla, a ver si lo ve. No, no lo pueden ver. Entonces, elaboran el rectángulo, trazan una línea de arriba hacia abajo, una línea de izquierda a derecha. En la parte superior izquierda van a colocar la palabra identidad. En la parte superior derecha, en el cuadro de arriba, vas a colocar creencias. En la parte inferior izquierda vas a colocar la palabra acciones. Y en la parte inferior izquierda vas a colocar la palabra resultados. Y aquí es como ustedes tienen que aprender a desarrollar el ciclo del éxito. Así como en este cuadrante hablamos de que la identidad genera
nuestras creencias desarrollan nuestras acciones y nuestras acciones desarrollan nuestros resultados, vamos a hacer las cosas de la siguiente manera. Resulta que muchas veces nosotros empezamos a trabajar es en los resultados, o sea, empezamos al revés. Y cuando trabajamos por los resultados, resulta que el que empieza a trabajar sobre sus resultados nunca verá cambios. ¿Sí? Nunca, absolutamente nunca, porque no está llegando a la raíz. Lo que decía esa diapositiva, tenemos que trabajar es que en el ser. Entonces, si necesitamos, ya sabemos que necesitamos trabajar en el ser para cambiar nuestros resultados, pues es en ese cuadrante donde debemos empezar a trabajar. Entonces, cuando iniciamos a trabajar en la identidad, si mejoramos nuestra identidad, vamos a transformar ¿qué? Nuestros resultados. La transformación va a ser duradera, permanente. Nunca más volveremos atrás. ¿Listo? El que trabaja en el cuadrante número 2 de las creencias, si trabaja, si inicia a trabajar, a hacer cambios en sus creencias, solamente verá cambios durante 6 meses. ¿Sí? Es temporal. Ah, bueno, no, es que yo empecé a trabajar fue en mis creencias y cambié el tipo de... Pero es que no he ido a la raíz del problema. Si tú no vas a la raíz del problema, pues definitivamente, como lo dice ahí, esas creencias, trabajar en tus creencias te va a cambiar solamente durante 6 meses, va a ser corto tiempo. Y si trabajamos sobre nuestras acciones, en la manera en que cambiamos, la manera de hacer las cosas, tal vez tenemos micro hábitos, no solamente me voy a levantar temprano una vez a la semana, ¿sí? Tal vez una acción individual. O dice, no, voy a hacer ejercicio, pero ese hace ejercicio no solamente por una semana. No, cuando cambiamos nosotros en las acciones, dice que solamente cambiamos durante 30 días. Esas son las estadísticas. Entonces, tenemos que centrarnos y dirigirnos a trabajar en nuestro ser, a trabajar en nuestra mentalidad, a erradicar los patrones repetitivos. Entonces, identifica cuáles son los patrones repetitivos que tú vives en tu familia. Entonces, ejemplo, no, es que siempre estamos endeudados, no, es que hay quiebra, no, es que vivimos en pobreza, no, es que siempre hay demanda, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué está pasando? Son patrones repetitivos que están sucediendo. O la enfermedad. Eso también se ve repercutido. No, es que mi abuelito sufrió de cáncer y mi tío también sufrió de cáncer, mi papá de cáncer, y no, hay que cortar con eso, ¿sí? Y eso es lo que vamos a aprender a hacer el día de hoy. Y hay una frase que les dije inicialmente que encontré, que es del profesor Carl Gustav Jung, y dice, la voy a repetir para que la tomen nota porque esa no está en la diapositiva, dice, para convertirse en alguien que jamás has sido, debes dejar ir a quien fuiste. La voy a repetir nuevamente para los que no alcanzaron a tomar nota. Para convertirse en alguien que jamás has sido, debes dejar ir a quien fuiste. Y esto es una verdad que incomoda, porque tal vez tú dirás, no, es que yo soy así, yo nací así, de malas, ¿sí? Pues de malas tú, porque tú estás afectando tus resultados. Porque si no es que yo soy así, es que nadie me cambia. ¿Sí? Ya tú lo estás declarando, usted dice, ah, no, efectivamente. Y así sucede con nuestra mentalidad, ¿sí? Muchos de los equipos y muchos de los jugadores olímpicos, los que van a las Olimpiadas, ¿sí? En los países subdesarrollados trabajan el tema del ejercicio, de la rutina y que van a romper la competencia, ¿sí? Ellos trabajan en el ser, en la mentalidad y tal vez no han entrenado. Sí, pero lo primero que trabajan es en la visualización. Trabajan, mire, usted se tiene que visualizar levantando el trofeo, sí, de ganador, de primero, su medalla de oro. ¿Sí? Empiezan a trabajar el tema de la visualización, empiezan a trabajar el tema del soñar, de ya verse como ganador. Entonces ustedes ven y su postura es diferente, ¿sí? Su ímpetu es diferente, la manera como hablan es diferente. ¿Por qué? Porque ya en su mentalidad ya son ganadores, ¿sí? A diferencia de que la postura del perdedor, no, es que no,
Ay, como cuando usted era pobre. ¿Cómo le va? Ay, como cuando usted era pobre. ¿Sí? Entonces es entender, y una vez es chistoso porque una vez se ríe de esas cosas y uno no entiende la connotación, ¿sí? En el mundo espiritual, por decirlo así, de lo que son las palabras. Entonces, ¿cuáles son esas palabras que tú tienes que ya son taras o que ya son habituales en ti? Anótalas. Anótalas y haz un listado. Esta noche no te tienes que acostar hasta que no elabores ese listado, porque las vas a erradicar. Solamente tú sabes cuáles son esas frases limitantes que te has venido diciendo desde tiempo. Ah, es que yo no me merezco tener una veterinaria así con equipos y que, no, porque es que, ¿qué tal? No, es que eso, no, tengo que pagar más impuestos. Imagínese, si yo tengo un equipo de RX, ¿y quién va a tomar la RX? No, eso, no, mejor, no, eso yo, es que prefiero quedarme aquí así pequeñito. ¿Sí? Entonces miren cómo eso ya es un hábito, ya es normal en nosotros, pero tenemos que erradicarlo. ¿Y cómo se hace? Mire, es muy fácil. Aquí a mí me gusta y voy a citar aquí una palabra, ¿sí? ¿Dónde está? Dice, está en Juan 12:24. Dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva en sí mucho fruto. Y está hablando lo mismo que está diciendo esta frase del profesor Young, ¿sí? Para dejar, ¿sí? A ver dónde está. Para convertirse en alguien que jamás has sido, debes dejar ir a quien fuiste. Entonces, tenemos una tarea, ¿sí? Entonces, el grano de trigo cae en tierra, muere, se queda solo, ¿sí? Pero muere. ¿Y qué pasa? Produce mucho fruto. Y eso significa que para tener una vida abundante es necesario morir a uno mismo, morir a nuestra naturaleza, a nuestras creencias, a nuestra manera de ser, ¿sí? Porque tal vez dice, no, eso yo no voy a cambiar. Pero así como dice esta palabra, de forma similar, como la semilla necesita morir en la tierra para poder germinar, y más adelante producir una planta, pues esa es lo que habla esta frase, la necesidad de una ruptura, ¿sí? Una ruptura con el yo anterior, con mi yo actual, poder soltar el pasado. Tal vez tú tienes un trauma del pasado, tal vez tú tienes un trauma en el cual tus padres se separaron. ¿Sí? Y tú tienes ese trauma ahí, esa necesidad, y tal vez la relación con tu padre no fue la mejor, entonces tienes relaciones tormentosas, ¿sí? Entonces uno dice, uno tiene que ir a la raíz. Y cuando soltamos el pasado y soltamos esa identidad antigua, podemos permitir el crecimiento. Y tal vez no has podido crecer porque no has soltado ese yo del pasado, ¿sí? No has soltado ese yo del pasado. Pero si tú dejas morir ese yo del pasado, ese morir se verá reflejada en la transformación personal tuya que vas a tener como a partir del día de hoy. ¿Correcto? Entonces, bueno, ¿cómo les ha parecido el contenido hasta este momento? Bueno, mientras escriben, vamos a pasar al siguiente segmento. Vamos a tener aquí una entrevista, un pequeño testimonio, ¿sí? Vamos a llamar aquí a Nasli, pues que nos va a hablar acerca de eso, cómo eran sus creencias limitantes, cómo era su identidad, cómo eran sus creencias, cuáles eran sus acciones y cuáles eran sus resultados. Entonces, bueno, a ver, vamos a dar aquí inicio. Ok, perfecto, para que por favor actives tu micrófono. A ver, activar, solicitar para reactivar audio. Listo. Ok. Listo, ya te habilité para que puedas activar micrófono. Ya, Hola, allá hola, está. Natalie, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo vamos Bien, todos? bien, gracias a Dios, bien. Para que por favor nos hables un poquito más duro, por favor. Pues que acá Bueno, hay harto sonido por la calle, pero en la cuadra donde estamos es muy alegre. Entonces bueno, hay bastante sonido. ¿Ahí ya me escuchan mejor? sí, Ok, listo. Bueno, bueno. Entonces bueno, vamos hoy estamos hablando, ¿cómo te ha parecido este tema de la mentalidad? Y va a ser muy específico, van a ser 4 preguntas para que nos puedas aquí ayudar con la audiencia. Y bueno, ¿cómo fue ese proceso tuyo? Bueno, sí, se dice que se escucha bien. ¿Cómo fue ese proceso de transformación en tu mentalidad? Sí, o sea, háblanos un poco de, bueno, ¿quién eres?
Bueno, pues yo soy Nasli Ávila, yo soy la cofundadora de Animales Felices. Nosotros creamos la empresa cuando éramos solteros, tenía creo que como 23 años, muy jovencita. Emprendimos muy jóvenes, emprendí muy joven. Esa soy yo, soy la que me encargo en este momento. Pasé a ser ya como como la gerente, el mando, digo yo, eh, de acá de la clínica, ¿sí? Soy madre, soy esposa, soy hija, soy amiga, soy compañera de trabajo, soy jefe. Tengo muchos roles, así como creo que todos los que están acá, yo me imagino que se identifican también porque pues no solamente somos médicos, bueno, yo no soy médica veterinaria, yo estudié mercadeo y ventas. Esa fue mi carrera. Quise estudiar veterinaria. Bueno, realmente la primera carrera que quise estudiar quería ser militar, esa es la verdad. Después quise ser médica veterinaria. En ese entonces, hace muchos años, salí del colegio y uno presentaba un formulario, uno tenía que llevar el formulario para ingresar a la Universidad Nacional, acá en Bogotá, un formulario, ir a un banco que a pagar. Yo no sé si hoy en día funciona así, la verdad no tengo ni idea. Y ahí recuerdo tanto, y ahí donde venían las creencias, o sea, todas esas limitaciones que pasan, los temores. Y estando haciendo la fila en el banco con mis compañeros, mis amigos del colegio, y me dice uno de mis compañeros, bueno, bueno, ¿usted qué va a estudiar? ¿Qué es lo que? Entonces yo le dije, yo quiero ser médica veterinaria. ¿Cómo? Médica, uy, entonces yo tenía una perrita, y yo creo que todos acá tienen una historia del por qué estudian veterinaria, de pronto tienen su perrito, su gatito toda la vida, en el caso mío, mi perrita, y me dice el bendito chino, dice, uy, o sea que cuando se llama Cookie, dice, uy, o sea que cuando Cookie se enferme, usted la coloca en esas mesas ahí todas frías, así, con las tripas por fuera, yo me dijo, de inmediato, esa frase caló acá. Y yo cogí ese formulario y lo enrollé y yo no pagué nada ni presenté nada. Y yo, esa fue, dije, no quiero hacer eso, no quiero sangre, no quiero, ay, no, qué feo. Y creé el primer temor, uno de los primeros temores. Dije, no quiero sangre, no quiero estudiar veterinaria. Y terminé estudiando mercadeo y me salí de la parte corporativa, venía de una empresa, una multinacional, y cuando decidimos colocar la clínica, pues no era la clínica, cuando decidimos colocar el consultorio, era creo que 3x3, no recuerdo muy bien, pero era algo pequeño, pero con un sueño muy grande en ese entonces. Uno, a esa edad, pues uno sueña con muchas cosas, ¿no? Esa soy yo. No se te escucha, tienes silenciado. Ok, estaban hablando acerca de mentalidad, entonces, para que nos hables acerca de cómo era tu mentalidad antes de la quiebra. Cuéntanos un poco acerca de, bueno, cómo era tu mentalidad antes de que quebramos. Ok, bueno, ya tú has dicho algo de la quiebra. John, pues, ha contado su parte, ¿no? Entonces, pues, antes yo era la que solucionaba todo. He votado por todos los puestos acá en la veterinaria. Entonces, la que contestaba el teléfono, aprendí a peluquear. Entonces, me gustaba ver esos perros horribles y ponerlos bien lindos, bien hermosos, los pudelcitos. Me acuerdo en esa época, porque hace muchos años no peluqueo. Em, y claro, o sea, yo siempre digo, uno vive las cosas porque era necesario vivirlas. Era necesario, pero en ese entonces yo no lo entendía. En ese entonces de pronto yo decía, pero ¿por qué a mí? O sea, como que toda tu vida es perfecta, tienes el hogar soñado, el esposo soñado, tus hijos, o sea, todo perfecto, el crecimiento, o sea, ves cómo se está desarrollando la clínica, cómo comenzamos a crecer, cómo teníamos mucho personal, auxiliares médicos, o sea, de todo, unas instalaciones muy bonitas, pasamos de un local a un edificio de 4 pisos
Y fue algo así, wow, que tú, mejor dicho, y de repente, ¡prun! Como un naipe, se cae todo, te quedas sin piso, te quedas, o sea, una quiebra, a veces dicen, ay no, es que, ay, quebró, bueno, eso es plata. No, cuando tú quiebras, es el quebrantamiento, o sea, yo siempre lo veo desde ese punto de vista, el quebrantamiento, el quebrar tu corazón. Y tú quiebras tu corazón, se quiebra todo. O sea, yo le doy muchas gracias a Dios que pudimos ser fuertes en medio de esa circunstancia. Digo que el amor todo lo soporta, el amor todo lo puede. Y yo dije, no, vamos a salir adelante. Mi esposo siempre como que me da esas palabras de aliento, esas palabras, todo va a estar bien. Y yo por dentro destrozada, yo decía, no, comenzaron las demandas, comenzaron muchas cosas que crearon tantos temores en mi vida que yo decía, Dios mío, porque cuando tú estás en la buena, todo el mundo, hola, no sé qué, te saluda, te dan regalos de cumpleaños, pero cuando tú estás en la mala, te dan la espalda, personas que tal vez tú confiabas, o sea, empleados, bueno, fueron tantas, tantas circunstancias, proveedores, todo, el nombre de uno queda por el piso, el volver a levantar tu credibilidad, ¿sí? Ante tal vez una persona, un proveedor, un cliente, o sea, muchas cosas pasan. Entonces, todo eso en la quiebra llegó acá a mi mente, a mi corazón, y comencé, poco a poco comenzamos a salir, ya John Jairo creo que lo compartió, pero en medio de eso, yo me volví insegura, me volví acaparadora de todo. No, yo lo hago. Ahorita que tú decías, no, claro, yo era esa. Yo, no, 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 yo contesto el teléfono, no, yo atiendo al cliente, no, yo cuadro el pedido, no, yo cuadro el domicilio, no, organicemos la cirugía, no, doctora, mira, haz esto, haz lo otro. Sí, era la que coordinaba, era la que no se me escapaba nada. Yo, bueno, acá son 24 horas, si yo podía estar las 24 horas pendiente, lo hacía. Yo no, medio timbrar el teléfono, no, yo tengo que tener ahí, o sea, era una intensidad. Yo decía, no, yo lo hago porque los demás no son capaces de hacerlo. Es que nadie lo hace como yo lo hago. Esa era mi frase favorita. Nadie lo hace como yo lo hago. Y sencillamente eran inseguridades en mí, temores. Llega una carta, yo decía, Dios mío, otra demanda, ahora que el bullying en las redes sociales, en Facebook, cualquier cosa, yo le tenía miedo, yo decía, no, Dios mío, ahora qué van a decir, ahora no, me han dicho, si en redes sociales nos van a destruir, mejor dicho, ahora qué va a pasar. Después pandemia, cerrar locales, yo decía, no, era en pandemia trabajar 16 20 horas, ¿sí? Comencé a trabajar mucho, no dejaba nada que se escapara y, y era como el no poder confiar realmente en la gente. Comencé a desconfiar de todo, de la caja, bueno, cuánto ingresó. Yo no me meto mucho en la parte financiera, como todas las mujeres, me gusta saber, bueno, cómo es que yo la frase mía, cuánto se vendió, cuánto se pagó y cuánto me quedó, ¿sí? Esa es mi frase favorita. Entonces, entonces, claro, cuando pasa todo este tipo de cosas, o sea, fue tenaz, o sea, la verdad, la mente de uno cambia, uno se vuelve demasiado inseguro, se vuelve temeroso. Te decían, no, qué linda clínica, había gente que llegaba y decía, wow, qué chévere, o sea, que, y yo entro de mí, si supieran, ay, no, el arriendo, ya llevo 8 días y no he pagado el arriendo, cuando pandemia, me acuerdo tanto que nosotros le pagamos al dueño de la casa, le dábamos lo que iba entrando, yo decía, no, démosle porque yo no me quiero colgar, no me quiero colgar en el arriendo. Y le pagamos así, era un miedo, una cosa. Y yo decía, Dios, o sea, llega esa zozobra, no sé, es en el corazón, es una ansiedad, es algo que yo me despertaba a las 3 de la mañana y yo le pedía a Dios, yo decía, Dios, o sea, ¿qué quieres con eso? Esa situación, y no haya respuesta. Yo sé que Dios habla, yo lo sé, pero Dios guardó silencio. Y fue un silencio que duró años. Y yo decía, Dios mío, o sea, ¿acá qué? Pero sencillamente tenía que pasar por eso, tenía que vivir el dolor, tenía que vivir eso que viví, que fue muy duro, el ver a mi hija, tenemos una sola hija,
John lo compartió, que solamente que duró 2 años sin ir al colegio. La forma como yo le vendí la idea fue así como la vida es bella. Si no han visto la película, es increíble. O sea, lloré mucho con esa película y pues la verdad la viví con mi hija. Nunca ella supo de la quiebra. Hasta años después fue que le contamos y ella, ay, por eso me sacaron a mí el colegio. Ay, por eso terminé estudiando en homeschool. Yo, sí, mi vida, por eso. Y por eso desarrollaste todos los dones que tienes, porque tú tienes que transformar tu dolor, lo tienes que transformar en algo bueno para ti. Y yo dije, mi generación yo no la voy a afectar, a mi hija yo no la voy a afectar. Y ella creció con su mentalidad de prosperidad, nunca con una mentalidad de escasez, como fue lo que me pasó a mí, ¿sí? Y por las creencias, ¿sí? Por las creencias limitantes con que uno viene, porque de niños nos han programado con muchas cosas. En el caso mío, yo hasta hace poco yo le decía a mi esposo, yo vengo del campo, yo vengo de acá, de un corregimiento acá en el interior de Colombia, un pueblito, pero viví en el campo, los 6 primeros años fue en el campo, y allá yo le decía a John, o sea, yo era millonaria y yo no lo sabía. Y me dice John, ¿cómo? Y yo, pues claro, porque allá habían gallinas que uno se las podía comer, pero uno no se las comía, porque entonces ¿quién ponía huevos? ¿Sí? La gallina solamente se mataba, se comía en fechas especiales. Entonces, tú sabías que tenías algo, pero tú no podías coger, ¿sí? Entonces era como así como el hijo pródigo, pero no el hijo pródigo, sino el hijo mayor. Cuando le hace el reclamo al papá y le dice, pero padre, yo te he servido toda mi vida y nunca me has dado un cabrito para repartirlo con mis amigos, para hacer una fiesta o algo. Y él le dice, pues no le dijo así, no, pero palabras parafraseadas, y ese pues fue usted que no cogió, ¿sí o no? Porque tenía todo, o sea, podía disfrutarlo. Esa fui yo. Pero en el caso mío, o sea, porque papá decía, no, no hay que coger, no, solamente la vaca era para la leche y para la mantequilla, la gallina para los huevos, y para cuando era en Navidad o cuando venían las visitas de la ciudad allá al campo, entonces se mataba gallinas, se hacía bueno, una comida rica, sancocho de gallina y ya. Y entonces uno va creciendo con eso, con esa escasez, con esa mentalidad de escasez que como que tienes pero no tienes. Entonces vas creciendo con vacíos. Y eso pasa, entonces como que venía la plata y tú veías el dinero y wow, pero así mismo se iba. ¿Sí? Porque no había la capacidad de retener, no había la capacidad de multiplicar. Y Dios nos ha dado a nosotros el don y la capacidad de multiplicar lo que nos ha dado. Entonces, yo decía, Dios mío, o sea, yo me sentía tan mal con todo esto, mi familia, o sea, todo fue un revuelto de muchas cosas. Y, y yo creo que ahí fue, o sea, la quiebra fue el punto de inflexión. O nos hundimos totalmente o salimos al otro lado. Eso pasó. No se te escucha, no se te escucha, no tiene sonido. Wow, tremendo, tremendo. Bueno, yo escuchaba aquí, yo hacía un chiste con relación a lo que decía mi esposa antes, decía que tenía mucha abundancia, ya yo le decía, no, en cambio yo sí, no, solamente comemos pollito asado cada 15 días que había quincena, entonces, ay, no puede ser, ¿verdad? Sí, ya lo hacíamos de una manera chistosa, ya experimentando todo, ¿de dónde salimos? O sea, nunca se nos tiene que olvidar de dónde salimos, ¿sí? Y bueno, entonces ya nos contaste eso, y bueno, ¿cómo fue tu transformación, esa transformación de la mentalidad y ya tener que pasar de hacer ciertas actividades a ser la nueva gerente o la CEO de Animales Felices y qué retos te ha traído y cómo te has sentido en este nuevo tiempo? Wow, es un desafío. Es un desafío porque primero, o sea, vuelvo y digo, tenía que vivir eso. Y yo sabía, o me hundo o salgo adelante. Y decidí la segunda parte, salir adelante. Por eso estoy hoy acá. Y por eso, como dice John, estamos para servir. Cuánta persona yo veo que está en una crisis, en algo financiero, yo le hablo de cómo comencé. Lo primero es cambiar, o sea, saber en dónde estoy, para dónde voy, ¿sí? La ruta, el camino y el destino. Para mí eso, yo decía no, y recordé, a veces las personas se quedan ancladas al pasado
Ay, es que cuando yo era niña me maltrataban, cuando yo era niño fui abusado, y se quedan contemplando eso. Y eso causa tristeza. No, es que mi padre me abandonó. Y viene ese sentimiento de abandono, de orfandad, de muchas cosas que vienen y no. Pero yo recordé mi pasado y yo dije, cuando nosotros colocamos la clínica, que no era una clínica, que era una veterinaria, que era un consultorio chiquito, que era una mesita, era un escritorio, era una góndola, o sea, estandartes, una britinita chiquitica con medicamentos, una tina y una torre de 3 jaulitas. Eso fue el inicio de Animales Felices. Pero cuando yo recordaba eso, yo le decía, acá en Bogotá hay una clínica, bueno, en ese entonces era creo que la clínica más grande que había, bueno, no sé, acá en Bogotá se llama la Reina Sofía. Y yo decía, Animales Felices va a ser así como la Reina Sofía. Y pues era un local de 3x3. De pronto tú estás también en un local 3x3. No era más, no era más. Pero mi visión era llegar a algo grande. Mi visión era transformar, o sea, yo decía, quiero atender perritos, quiero ser la mejor clínica. Yo una vez tuve una experiencia con un doctor que me pareció excelente, cómo trató a mi perrito con sarna, bueno, en fin. Y yo decía, sí, yo creo que los doctores sean así, fui perfilando cómo quería la clínica, cómo quería la atención, cómo quería todo, pero eso se fue perdiendo a medida que fue pasando el tiempo. Se pierde la ilusión, se pierde el sueño, se pierde el por qué y el para qué. Muchos pierden ese rumbo, estudian veterinaria, yo soy la que entrevisto acá y me da tanta tristeza cuando yo les pregunto, bueno, la pregunta que siempre le hacen a las personas, a toda persona, ¿por qué estudiaste lo que estudiaste? En el caso, yo les digo, bueno, porque estudiaste veterinaria. Y es tan triste encontrar gente tan desubicada que dice, no sé, tal vez se casó mi papá o comienzan a hablar del anterior trabajo, no, es que fue terrible. Yo, Dios mío, ¿en qué momento se perdió el rumbo? La veterinaria, la carrera como tal de veterinaria es hermosa, es linda, es genial. Yo digo, Dios mío, o sea, yo soy veterinaria, pero yo formo veterinarios acá. Yo los formo, yo los pulo, los formo no en la cuestión clínica porque para eso están los seminarios, congresos y todo eso, pero los formo, los motivo, los coach, les digo, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, acá se hace así. Y entonces, ¿qué? Entonces uno dice, bueno, se va perdiendo esa ilusión y se va uno enredando, así como se va enredando en los afanes de la vida, se va enredando uno en que hay la deuda, en que esto, en que lo otro, y se olvidó de la esencia, se olvidó para dónde era que yo quería llevar la veterinaria. Entonces, eh, devuelvo el pasado, vuelvo y recuerdo, y yo digo, oye, no, esto no es lo que yo quiero, esto no es lo que yo quería, esto no es mi sueño, esto es una situación, pero no es mi realidad. Y yo me negaba rotundamente a seguir estando en ese estado en el cual nosotros caímos, yo caí. Entonces comienza el proceso y vuelvo y digo, bueno, John compartió ayer de Henry, nuestro mentor, el que nos dijo la relación con el dinero, o sea, cómo ustedes tienen que hacer un presupuesto, cómo tengo que comenzar a saldar deudas de la más chica, la más grande, la más deshonrosa, la más honrosa, bueno, todo ese tipo de cosas que después John profundizará en eso. Y entonces comienza a cambiar y comienzo a tener contacto, pues obviamente con la palabra de Dios, pero también a mirar cómo estaba la parte de gestión veterinaria. Yo decía, no, esto no es así, esto se debe hacer de esta manera. Ya después yo creo que de tantos, ¿cómo se dice? Tantos abogados que nos llamaban, que nos amenazan y todo. Algo que dije, bueno, ¿y qué? ¿Qué es un abogado? Es alguien que te amenace. Y me volví fuerte en eso. Yo le tenía miedo a Convescol. Y yo decía, no, ya Convescol, y mejor dicho, Convescol, bueno, si están fuera de Colombia, acá en Colombia es Convescol el que nos vigila, nos dicta la ley, nos sanciona y de todo. Entonces yo le tenía pánico que llegara una carta, un comunicado, todo eso. Y yo dije, ¿y qué? ¿Y qué pasa?
¿Se acaba el mundo? No, mi vida sigue, ya. Y comencé como, fue algo como un morir, como un desprender, como un desprendimiento. Me acuerdo tanto, yo le tenía pánico a las cámaras, pero pánico, o sea, a mí no, y no sé si han visto en el canal de YouTube, yo soy la que hago el contenido. ¿Me ha costado? Sí, bastante. No, no dinero, sino, sino de acá de mi corazón, romper moldes, romper cosas, porque no se me facilitaba tanto hablar en una cámara. Y yo decía, Dios mío, o sea, repetía una frase igual 1000 veces, pero bueno, ahí lo hacía. Entonces decía, no, así no lo haga perfecto, pero hágalo. Es lanzarse, sí, era uno lanzarse ya. Y y comienza el proceso y comienzo a ver, a tomar las cosas y me doy cuenta que si yo seguía haciendo las cosas como las venía haciendo, yo iba a terminar mis 120 años acá, en la veterinaria. ¿Y por qué te digo 120 años? Porque pues yo espero durar muchos años, ¿sí? Yo espero durar muchos, tener buena vejez. Y yo decía, no, esto no, o sea, yo no puedo seguir acá que la recepción, y me ha sacado la piedra la recepción porque es la parte más importante de una clínica, de un consultorio, el cómo tú atiendes. Este año he pasado por varias recepciones porque no me gustan, así tú no, se salen del patrón, del molde que yo quiero, que como se hacen acá las cosas. Y yo no, y nunca había tomado esa decisión. Yo le tenía miedo como a la gente. Ay, no, despedir a ese doctor. Ay, no, qué pesar, no. Así hiciera cosas incorrectas, cosas que no están con nuestra filosofía. Pues, ay, no, pero qué pesar. No, yo como que no. Era como esa autoestima baja. Sí, yo decía, no. Y ya después dije, ve, ¿por qué no? Mira, si tú no cambias. Y algo pasó en mí. Algo pasó, comencé a leer libros. Yo me acuerdo que con John ese fue el primer libro, ¿no? El padre, no, Padre Rico, Padre Pobre fue el primer libro que leímos. Y comencé a leer literatura acerca de finanzas personales, muchas cosas, y ya. Y Dios, yo me acuerdo que me dio una palabra, incluso para este año yo voy a compartir acá al equipo, y está en la Biblia, y dice, vino nuevo en odres nuevos. Y yo, wow, y eso, sí, o sea, sabía que tenía que cambiar mi mentalidad, cambiar el odre, el vino, o sea, los odres, esas vasijas antiguas que eran hechas de cuero de oveja, de chivo, y se echaba ahí el vino nuevo, pero si era algo, el vino nuevo, el odre estaba ya usado, viejo, duro, acartonado, pues se iba a perder por la fermentación del vino. Ahí fue cuando yo entendí. Dije, bueno, listo, me extiendo a lo nuevo y proyecto la clínica a lo que tenga que proyectar el personal. Y dije, yo no voy a estar más en la operación. Hoy en día yo puedo delegar, digo, soy capaz, volví a confiar en la gente, volví a confiar, porque personas acá que uno eran mis colaboradores, una mano derecha, como digo yo, un día resultó robando acá y fue terrible para mí, después de perder, está lloviendo el luto por haber perdido a mi padre, me alejé unos meses de acá a la clínica y cuando llego descubro esto y yo, Dios mío, eso fue terrible para mí, pero a pesar de eso volví a creer, dije, no, o sea, eso fue esa persona, pero ya vendrán más personas buenas, con un corazón diferente, comencé a confiar, comencé a hablar, o sea, la bandita, lo que dice John, hablar positivo, nunca permito palabras negativas. Acá en la clínica no se dicen groserías. Y cuando llega la persona acá, se encuentra conmigo con la primera charla de entrenamiento y yo les digo acá, lo primero, la regla de oro, no, acá no se dicen groserías, acá no se dicen malas palabras. A veces se les sale, bueno, alguna cosita por ahí. O piensan, ay, es que este chicharrón. ¿Y yo qué? No, doña Nali, tal cosa. Yo, ok, y no es chicharrón. O, ay, no, qué cliente, qué pereza este cliente, qué tal cosa. Yo, no, ese cliente es el que trae la bendición. Y así, y comenzar a cambiar el lenguaje y todo eso. Comencé a hacer protocolos. Entonces dije, bueno, yo como quiero, me voy a clonar, o sea, ya está la inteligencia artificial, me voy a clonar o qué voy a hacer. No, sí uno se puede clonar, o sea, con un protocolo. Listo, aquí se contesta el teléfono de esta manera.
Las historias clínicas se llenan de esta manera. Tenemos nuestro software veterinario, pero eso no se alimenta solo. Tienen que el médico veterinario diligenciar la historia clínica, cómo se contesta el teléfono, cómo se saluda, cómo se llena una receta, una fórmula médica, todo. Cómo tú haces un seguimiento, cada cuánto se hace un seguimiento, qué ofrezco yo, cómo empaqueto un producto, ¿sí? Cómo yo puedo aumentar la facturación solamente con vacunación. Solamente con vacunación no puedo aumentar la facturación y les he enseñado a ellos, se hace de esta manera, se hace así. Sí. Y Dios ha comenzado a traer personas hermosas, lindas al equipo, el equipo de médicos veterinarios, todos, o sea, los auxiliares, todos, personas maravillosas, personas que realmente uno dice, valió la pena. Y, o sea, el sacrificio, ok, pero ahora esta transformación, yo me puedo ir, esta pasada duré una semana por fuera de la clínica y yo, listo, tú te me encargas de eso, listo, duermo tranquila, veo cómo hace pin, pin, y volteo a mirar en mi celular en las notificaciones de los ingresos de la clínica. Entonces, y es la confianza y yo, listo, si me necesitan para algo, me llaman, me escriben, pero ya, si llega un sobre de algo, no me da miedo, ya no me da miedo. Digo, ¿y qué? ¿Qué me pueden hacer? Ah, que es que esa persona publicó en Facebook que no sé qué. Listo, que publiquen. A ver qué, que publiquen. Yo digo, listo, que me manden a Convescol. Porque sé que tengo los protocolos, porque sé que las cosas se hacen bien desde un comienzo, que si hay algo que no, es porque sencillamente no hay lugar, no hay temor de una demanda, no hay temor de nada, porque sencillamente se hacen las cosas como deben ser. Y la renovación es total, total, o sea, una confianza. Yo listo, duermo tranquila, ya no más que despertarme a las 3 de la mañana, que sé que no. Y proyecto, creo realmente que el dinero se multiplica. En mi mente yo digo, listo, vamos a vender tanto, este mes vamos a cumplir la mitad de tanto, gestionamos cada semana, bueno, reuniones con los médicos, cómo vamos, qué pasó, esta semana tuvimos esto, aquello, tenemos que mejorar esto, refuerzo los valores, nuestros valores corporativos, nuestros 5 pilares, o sea, todo, que ellos estén constantemente, todo el personal, y así, y me siento tranquila, o sea, es algo que yo decía, esa es la proyección que yo quería, y estoy trabajando para salir de la operación. Digo, listo, yo todavía no estar acá. Digo, sacrifiqué mucho. Yo decía, ¿cuántos han sacrificado familia? Yo soy la primera. Sacrifiqué mi familia, mi hija. Yo decía, yo me voy a retirar del sistema, del sistema de la parte corporativa porque no quiero ser empleada. Y yo sé que muchos han dicho, no, yo no quiero ser empleado, yo quiero liberarme. Acá yo he tenido médicos, he tenido muchos médicos en 26 años, he tenido bastantes médicos, unos que se han ido a colocar sus propias empresas, otros que se han ido para el extranjero, lo que sea. Y aquellos que han colocado, algunos de los que han colocado empresa, listo, unos fracasan porque no tienen la formación administrativa. Un día un doctor salió de acá, dijo, no, me va a colocar una veterinaria, yo, súper, no sé qué, y llega el año y desde a John, uy, no, John, esa vaina de crear empresas, eso no, eso es muy cansón, uy, no, 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 no. O sea, se quejaba cuando era empleado y después cuando era independiente peor, porque él me contaba, yo decía, no, eso me coge la tarde y me tocaba abrir a las 9 de la mañana, y no, y los domingos, y llámeme los clientes, o sea, ya era otro nivel que él estaba, ¿sí? O sea, pero era el comenzar implica sacrificio. Yo sacrifiqué, lo que les digo, yo sacrifiqué a mi hija, yo dije, no, yo quiero ser mamá presente, 100%. Aunque, listo, me retiré de trabajar y cuando llegué acá, listo, después llegó Dani como a los 4 años de haber estado acá y me ausenté solamente 6 meses, o sea, prácticamente fue como a las mamás que les dan su licencia de maternidad y regresé a la clínica, bueno, a la veterinaria, porque entonces no era una clínica, era una veterinaria pequeña. Y entonces yo decía, no, yo no quería eso, yo quería estar todo el tiempo con mi hija y no pude. Desde chiquita, el año tocó meterla en un jardín infantil. Ella creció que en el jardín, que no sé qué, yo la veía así, pero pues igual, o sea, ausente total, o sea, sí, ¿por qué no? Porque no había tiempo, porque todo el tiempo me la pasaba acá trabajando.
De pronto, cuando estábamos con John, decíamos, listo, queremos que nuestra hija sea veterinaria. Y yo creo que muchos que son padres sueñan con eso. Mi hija a los 10 años dice, mami, yo no quiero estudiar veterinario. Y yo, "Ah, yo no, y entonces quiero ser diseñadora de modas". Y yo dije, wow. Y yo, bueno, mi amor, si quieres estudiar eso, perfecto. Y con John dijimos, listo, nuestro sueño ha sido cumplido, ¿sí? Ahora vamos por otro sueño. Ya nosotros cumplimos los 50 años y vamos por más. No solamente acá en la clínica, sino este proyecto de gestión veterinaria, porque queremos ayudar a más veterinarios a gestionar sus clínicas veterinarias, sus establecimientos veterinarios, porque sé que es un camino maravilloso. Bueno, tremendo testimonio. Yo creo que aquí, tremendo, ya me acordaba de muchas cosas y bueno, ese es el proceso que tenemos que experimentar y vivir nosotros como empresarios para llegar a un nuevo nivel. Y eso es lo que queremos, como decía Natalie, llegar a transmitirles en este nuevo tema de la gestión veterinaria. Entonces vamos a pasar a otra etapa de la presentación. Aquí, pantalla. Compartir, listo. Bueno, entonces, listo. Entonces, aquí estamos hablando, todo lo que habló Nadie es hablando acerca de todas son las leyes del crecimiento, ¿sí? Pero algo como para complementar es, bueno, tal vez algunos de ustedes se identificaron y cómo llegamos nosotros acá. Y por qué yo estoy acá y por qué hemos vivido este proceso, pues para también enseñarles que no importan las dificultades, no importan los problemas, no importan los retos que se tengan, siempre hay una salida. Y tal vez tú dirás, no, pero es que yo estoy ya a puertas de cerrar porque no veo una salida. Yo creo que con lo que nadie nos contó, pues yo creo que nos motiva a seguir adelante. Y tal vez tú te identificaste con ella, ¿sí? ¿Y por qué surgió todo esto de la gestión veterinaria? Como todos ustedes, con un sueño, ¿sí? Y decirles, nosotros somos como ustedes, vivimos los mismos dolores, tenemos las mismas situaciones, luchamos muchas veces con algunos colaboradores que no llegan a tiempo, que hacen las cosas de la manera incorrecta. Sí, tuvimos también situaciones a nivel financiero, a nivel de proveedores, ¿sí? Y nuestra vida era como tu vida, ¿sí? El día a día, el estar ahí. Como decían ahí, bate el chocolate porque no puede salirse de ahí porque pues si usted no trabaja, deja de producir. Esa era nuestra vida. Nuestra vida se trabajaba de trabajar, llegar muy temprano a la veterinaria y llegar muy tarde en la noche a la casa. Sencillamente, llegamos a la casa era a dormir. Esa era nuestra vida. Maneje situaciones con proveedores, maneje situaciones con colaboradores, maneje situaciones con abogados. Eso era bueno, lo que vivíamos y qué queríamos, ¿sí? O sea, tal vez es el sueño con que tú colocaste tu negocio clínica veterinaria, el deseo profundo de surgir, el deseo profundo de tener un ingreso excelente, de poder pagar un buen colegio para tu hijo, para tus hijos, tener una buena casa, un buen carro, bueno, y tener tranquilidad. Pero tal vez en el día a día tú te vas dando cuenta que eso es como imposible, ¿sí? Y entre más trabajas, más obstáculos ves, ¿sí? Y tiene que llegar a ese punto de inflexión, así como lo contó Nardi. Eso fue lo que nos sucedió en el 2016. Después de trabajar y trabajar y trabajar, como lo dijimos anteriormente, logramos conquistar 3 sucursales, 25 colaboradores y 2016 quebramos. Ese fue la ruptura. Sí, hasta ese momento habíamos logrado una facturación acumulada de $1 millón. 2016, 2017 quebramos, eso transformó todo después de tener 3 sucursales, 25 empleados, nos quedamos con solamente 5 colaboradores, una sola, aquí la clínica, el resto lo cerramos y entendimos que la mentalidad con la cual habíamos llegado a estos problemas no era la misma mentalidad con la cual necesitábamos salir de esos problemas. Y ahí fue cuando empezamos, como dijo Nardi, a leer libros, empezamos a buscar seminarios, pagamos mentores, pagamos asesorías que nos guiaran en ese proceso, porque pues
éramos inexpertos en ese tema y eso nos ayudó y nos fue cambiando mentalidad. También entendimos y encontramos mentores a nivel financiero que nos ayudaron a pagar las deudas, cómo pagar deudas, cómo aprender a invertir, a ahorrar. Y poco a poco fuimos saliendo. Y eh, para hacerles corto la historia, del 2017 al 2024, o sea, a 16 años que llevamos de la veterinaria, quebramos con 3 sucursales, 25 empleados. Y 8 años después, del 2017 al 2024, hace 2 años, con solamente 12 personas y con solo un establecimiento, duplicamos la facturación. Llegamos a $2 millones en solo 8 años. Y decimos, wow, a veces uno no ve esos resultados, pero ¿cómo fueron? Fueron 8 años de cambiar nuestra mentalidad, de rodearnos de las personas correctas, de ser selectivos y dejar de muchas amistades que ya tal vez no nos exigían, buscarnos personas que ya habían llegado y habían conquistado cosas mucho más grandes y siguieron nuestra medida de fe y de creer que sí se puede facturar $1 millón. Y tal vez tuvieras ahorita así, ni en 3 reencarnaciones yo facturo $1 millón. Pero no, yo te digo, sí es posible, porque tú ya has hoy transformado tu mente, ¿sí? Y me des cuenta también, o sea, nosotros siempre nos hemos dado, nosotros hemos sido de las personas que ayudamos, nos gusta ayudar. Y en ese proceso, muchos amigos que tienen veterinaria, oye, venga, es que tengo un chicharrón aquí con un colaborador que está una colaboradora que está embarazada, y entonces yo qué hago, y empezamos a asesorarlos, aquí algo, no, mire, usted sí, no, ¿cómo hace eso? Sí, eso es como teníamos confianza, decíamos, es que mucho animal, ¿cómo se le ocurre contratar a esa persona? ¿Y cómo se le ocurre hacer ese contrato así? Sí, entonces empezamos a guiarlos, orientarlos, y nosotros empezamos a otros amigos a ayudarles en el tema financiero, ¿sí? No son médicos veterinarios, pero tienen una cadena de restaurantes y también lo mismo, similar a lo que nos pasó a nosotros con 6, 7 sucursales y quebraron, pero ellos fueron peor porque de la desesperación se solicitaron créditos con esos llamados gota a gota, que eso es una maldición. O sea, que esas son personas que le cobran el 20, el 30, 40% mensual y todos los días lo están llamando, lo están amenazando y ellos cayeron en eso, los amenazaron y fue empezar a guiarlos en un proceso también como 6 meses, mira, haga esto, haga lo otro, vaya saliendo de deudas. Y nos dimos cuenta, oye, o sea, de todo lo que hemos vivido, hemos podido guiar y hemos podido asesorar a otras personas. Y así como nació el sueño de poder guiar y ayudar a los médicos veterinarios. ¿Por qué? Porque tal vez muchos están viviendo muchas situaciones de las que nosotros ya vivimos. Y que tal vez nosotros le podemos acortar esa ruta de aprendizaje y los podemos orientar en, oye, ojo, no cometas este rollo. Entonces ya pasamos por ahí y ya sabemos cómo termina la historia. Y así fue como nació este sueño de enseñarles a otros veterinarios cómo lo habíamos hecho nosotros, cómo salimos de la quiebra y cómo duplicamos nuestra facturación, cómo aplicando estos 6 sistemas, los 6 sistemas del crecimiento empresarial. Esto no es algo nuevo y yo no me lo inventé, eso ya existía, pero intuitivamente nosotros lo fuimos desarrollando, ¿sí? En la medida que íbamos teniendo retos a nivel de mentalidad, después de que nos rodeamos de las personas correctas, después aprender a hacer marketing, como decía mi esposa, cómo hacemos un reel, abrimos nuestras redes sociales, cómo empezamos a darnos a conocer y empezamos ese camino. Después de 8 años, dimos perfecto, ya tenemos resultados y podemos hablar acerca de cómo lo hicimos nosotros y poder ayudarles tal vez a ti que estás en esa encrucijada, que no sabes cuál es la salida, cuál es el siguiente paso. Pues a eso, por eso estás aquí. Y esa es la razón por la que hacemos lo que hacemos, ayudar. Y nuestra misión es, como le dijimos con nuestro listo, yo ya salí de operación, ya hace 2 años, llevamos para 2 años que salimos de la operación, yo. Y ella está en ese proceso, ella va en ese proceso de transformación y ahora estamos que ayudando a médicos veterinarios, dueños de negocio, para que transformen sus mentalidades de veterinarios a empresarios. Y esa es la razón, el poder servir, el poder ayudarles, el poder guiarlos, porque no existe en el mercado una oferta donde esté este tipo de herramientas que les faciliten la vida. Nosotros ya pasamos por ese proceso y logramos reunir, y esto es la esencia de esta semana del Vet Vision Week. O sea, mañana
vamos a abrir una oportunidad para que ustedes, los que deseen, puedan inscribirse a ese programa, un programa de crecimiento empresarial, es un programa de un año, ¿sí? Y los que quieran, ese programa mañana vamos a abrir las puertas. Los que deseen, ahí va a estar esa oportunidad para los que deseen cambiar resultados. Pero vamos a seguir en el Bed Vision Week. Toda la semana vamos a estar hablando acerca de cada uno de los sistemas y vamos a estar ayudándoles para que para resolver los problemas y que ustedes puedan salir de ese atoro que tiene lo que es la operación. Bueno, mañana tendremos tiempo de hablar al respecto, ya faltan 10 para las 9, nos extendimos mucho, pero la idea y la esencia es eso, vamos, bueno, aquí como tal vez muchos están diciendo, no, dinos ya qué es el programa, no. Lo ideal es que es el mejor programa de crecimiento empresarial que existe, es el único que existe, ¿sí? Y la ventaja es que vamos a estar con un acompañamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solamente es comprar un curso y ahí, ay, ahora entonces yo ya no entiendo este tema y ahora qué vamos a hacer. No, es un programa donde hay inversión semana tras semana, vamos a desarrollar los contenidos y vamos a tener sesiones de preguntas y respuestas donde vamos a estar con un acompañamiento permanente todas las 52 semanas, ¿sí? Porque es un programa de formación de un año y vamos a estar trabajando área por área, sistema por sistema. Y son los mismos sistemas que vamos a estar viendo toda esta semana. Y ojo, no se pueden dejar de estar toda la semana. ¿Por qué? Porque el día domingo vamos a tratar un tema bien importante, que es el del burnout. Tal vez ustedes están viviendo en estrés, en ansiedad y en depresión y tal vez están en el límite, ¿sí? Porque tal vez no saben gestionar sus emociones. El último día, el día domingo, 7 de la noche, vamos a tener esa charla espectacular para que usted pueda aprender cuáles son los signos de alarma, saber si usted está en el punto de quiebre, si está en ansiedad, en estrés, en depresión, cómo la manejamos y cómo pueden salir de ello. Nosotros estuvimos allí y no es fácil. Y no se le desea esa situación a nadie, como decía nadie, levantarse 2, 3 de la mañana y no tener, no poder conciliar el sueño. Eso es algo muy, muy difícil. Entonces, este contenido, esta clase va a estar grabada, ¿sí? Esta clase va a estar grabada. El día jueves se va a colocar, la vamos a colocar en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Y mañana vamos a terminar estas últimas diapositivas que tenemos aquí, que no las alcanzamos eh, a terminar, porque ya son las 9 de la noche. Mañana vamos a tomarnos un tiempo al inicio de marketing y ventas y vamos a trabajar este tema. Mañana vamos a trabajar el tema de marketing y ventas, ¿listo? Entonces, compromiso. Mañana, antes de iniciar la sesión de marketing y ventas, vamos a terminar con estas dos diapositivas, las 3 leyes del crecimiento empresarial y las perlas de la sabiduría empresarial. Que tú debes entender cuáles son esas perlas. Tu tiempo es tu mejor activo. Eso es lo que tú tienes que entender. Y tú te vas a preguntar, ¿cuál es el activo más importante que tiene tu negocio clínica veterinaria? ¿Cuáles creen que es? Uno dirá, no, las instalaciones, no, los equipos. No, el activo más importante de tu negocio clínica veterinaria eres tú mismo. Ese es el activo más importante y es allí donde tienes que invertir en tu mentalidad. Y esa es la perla número 2 de la sabiduría empresarial, la formación constante. Como lo dije al inicio, cuando uno dice, eso ya lo sé, eso es algo peligroso. Y eso fue lo que nos pasó a nosotros. Por el orgullo, la altivez y la autosuficiencia, ¿qué pasó? Quebramos. Entonces, ya hoy aprendimos que para poder transformar tu negocio o clínica veterinaria, primero tienes que transformar tu mentalidad, trabajar en ti mismo, trabajar en tu ser. Entonces, bueno, antes de finalizar, para que me coloquen ahí cuál fue el aprendizaje más importante del día de hoy, qué se llevan del día de hoy, nos puedan también calificar y aquellas personas que no están suscritas a nuestras redes sociales para que se inscriban en nuestro canal de YouTube. Johnbustos.oficial encontrarás todo el contenido de gestión veterinaria. Tenemos playlists de cada uno de los sistemas donde vas a encontrar toda la información que necesitas para que tú implementes estos 6 sistemas en tu negocio o clínica veterinaria. Y si desean que nosotros les brindemos ese acompañamiento durante ese año, mañana abriré la oportunidad
a nuestro programa de crecimiento empresarial. El canal a equipo para que me ayuden a colocarlo ahí, canal de YouTube, eh, arroba johnbustos.oficial, nuestro canal de YouTube. ¿Listos? Allí, como te digo, allí nos encuentran y pueden descargar todo el contenido, consumir todas las clases. Son clases de 15, 20 minuticos. Entonces, acá lo coloco, John Bustos. Ahí está. Listo, ya el equipo ahí nos colocó. Ahí ya está, perfecto, listo. Entonces, bueno, un abrazo, muchas bendiciones. Nos vemos mañana puntual a las 7 de la noche, hora Colombia. Un abrazo, muchas bendiciones y nos vemos. Feliz noche. Ah, bueno, no se olviden, coloquen ahí cuál fue el aprendizaje más importante que tuvieron y que mañana mismo van a aplicar. Recuerden, palabra negativa, ahí tienes tu reprogramación fuerte cuando declares una palabra negativa. Entonces, un abrazo, muchas bendiciones. A ver, aquí el equipo. Tenemos aquí, a ver, dice por acá, antes de cerrar. Ah, bueno, hay una pregunta. Hay una pregunta. 5 minutos. 5 minutos y cerramos porque no quiero dejar esta pregunta ahí. ¿Quién es? Diana. ¿Y qué hacemos? Lo que no tenemos especialización. Bueno, vas a llegar va a llegar el momento en que vas a tener tu especialización, pero mientras llega tu especialización, como lo dije inicialmente, tú debes encontrar cuál es esa ventaja competitiva que tú tienes. Todos nosotros tenemos una ventaja competitiva. ¿Qué es lo que está haciendo qué es lo que no está haciendo tu competencia? Y en esa ventaja competitiva, necesariamente, claro, la especialización puede dar una ventaja, sí, te puede dar una ventaja, porque puedes aumentar el valor de tus servicios con relación a esa especialización. Pero no necesariamente necesitamos una especialización. Miren, nosotros, tanto Nandi como yo, terminamos nuestras carreras profesionales y no hicimos especialización. No hicimos especialización, pero lo que hicimos sí fue formarnos. Lo que hicimos fue leer libros. Lo que hicimos fue ir a seminarios. Lo que hicimos fue rodear, buscar mentores que nos ayudaran. ¿Para qué? Para descubrir esa ventaja competitiva y para que desarrollaran en nosotros el potencial de creer que somos suficientes y que sí podemos tener un negocio o clínica veterinaria, aún si no tienes una especialización. Entonces, eso es. Listo. Entonces, bueno, aquí está uno de los aprendizajes del día de ayer que hace parte, digamos, de lo que vimos el día de hoy, ¿sí? Estar en apertura, tener una mente abierta, mentalidad ganadora, ¿sí? Todos podemos empezar en pequeño, un negocio pequeño, pero con una mentalidad y una visión grande, ¿sí? Y en los momentos de crisis, mire, hay dos personas. ¿Por qué en los momentos de crisis siempre hay personas que surgen y otras personas que fracasan? Coloquemos el ejemplo de la pandemia. Sí, la pandemia afectó a muchos, muchos quebraron, muchos cerraron sus negocios, pero la mayoría de la riqueza se generó en la pandemia. Muchos empezaron a desarrollar habilidades, muchos estuvieron pendientes, ¿sí? De los dolores y las necesidades de las personas. Si tú aprendes a identificar dolores, necesidades en tu entorno, de tus clientes, ¿sí? Ahí puedes salir de tu crisis, ahí puedes desarrollar esa idea ganadora que nadie la ha desarrollado, pero tienes que aprender a, como dicen por ahí, escuchar a tus clientes. Entonces, dicho esto, finalmente nos vemos. Hasta luego. Feliz noche. Chao, chao.